Bienvenidos a Cuentos de Terror, temporada número 3, con tu amigo No Talón 18. A veces nos preguntamos si los seres queridos, los muertos o los fantasmas, como mucha gente lo conoce, están presentes entre nosotros. Algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, que cuando están en sus casas sienten una presencia, o la misma familia le dice: oye, tu casa tiene energías oscuras, o tu casa tiene energía mala. ¿Quién del público ha sufrido de esto? Levante la mano. No tengan miedo, no les vamos a quitar a su fantasma, nada más nos van a contar de su fantasma. Perfecto, ahí tenemos a uno. A veces pensamos que nuestros seres queridos son los que nos visitan, y realmente no es tanto que nos visiten, sino las energías oscuras o las energías paranormales son las que nos visitan, o que algún amigo con buenas intenciones la deja en la casa y no sabemos qué hacer con esa presencia oscura o ese síntoma que tenemos en nuestras casas. Esos síntomas se pueden reflejar de diferentes formas, desde humedad, desde población de hormigas, población de moscas, infestaciones. Todo esto nos da una señal a la casa cuando la casa está enferma. El día de hoy les voy a platicar 3 historias de la convocatoria que lanzamos de Cuentos de Terror. Y estas 3 historias espero les guste, porque el día de hoy vamos a premiar a esos 3 participantes que nos dieron su historia de terror. Probablemente sea verídica, probablemente sea ficticia, sin embargo es una historia de terror, y Cuentos de Terror se alimenta de eso. Sean bienvenidos a la temporada número 3 con su amigo No Talón 18, y damos inicio a esto. Tenemos una historia. La participante se llama Sara J. Mayo y nos cuenta esta historia muy breve, relativamente, una historia que nos fascinó, por eso está participando el día de hoy aquí en Cuentos de Terror. Todo comenzó al inicio del 2020, habíamos ido de vacaciones a Tequisquiapan. Al principio todo iba bien, visitábamos al mejor amigo de mi papá y a sus hijos, jugábamos y teníamos reuniones. Rentábamos casa a pocas calles de un río y un bosque oscuro. Mi papá regaba las plantas, mi hermano jugaba videojuegos y mi mamá y yo tratábamos de divertirnos con todo el tiempo libre. Sin embargo, dejamos de visitar al amigo de mi papá, pues mis padres se pelearon con él y la familia del esposo. Este hombre trabajaba con magia negra, algo que les vengo diciendo realmente. Nos pasábamos los días encerrados en la casa. Mis papás empezaron a pelear más de lo normal. Se escuchaban ruidos de la casa. No quisimos darle mucha importancia, pues el bosque estaba detrás y había muchos murmullos de los gatos. Un día decidimos dejar a mi hermano solo mientras íbamos por comida, y él, por estar jugando, no se dio cuenta. A los pocos minutos marcó llorando que nos regresáramos, pues juraba haberme visto ahí pocos minutos. Yo me había ido con mis padres, incluso nos contó que habló con ella o con aquella persona, y mi hermano estaba muerto de miedo, llorando. Al principio no le creímos, pues él solía llamar la atención. Creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Y a veces no les creemos a los niños cuando son espantados. Lo verdaderamente malo empezó cuando esa misma noche vi unas luces en la ventana del techo. Esta casa estaba mal diseñada. Los cuartos tenían ventanas dentro y al cuarto principal tenía ventanas hacia el piso de arriba, el cual estaba en construcción. Este tenía acceso desde dentro hacia afuera, y mi papá salió a investigar junto al dueño de la casa, encontrándose solo un gato blanco del tamaño de un perro mediano. A los días las peleas se intensificaron. Entre eso
yo pasaba por mi crisis de los 12 años. Sí, una noche y en la definitiva para irnos, mi hermano estaba discutiendo con mis papás mientras yo lloraba en el cuarto porque habían criticado mi dibujo. Estaba sumida en mis propios problemas cuando escuché que los gritos se estaban haciendo más fuertes. Quise ignorarlo hasta que noté que era mi madre. Salí del cuarto a toda prisa, encontrándome con una escena que quedaría marcada toda mi vida. Mi madre estaba en el sillón siendo retenida por mi padre. Mi hermano lloraba en una llamada a un señor que nos ayudaba espiritualmente. Me acerqué, pensando que la pelea se había ido de control, hasta que vi claramente a mi mamá. Sus ojos eran completamente negros y las venas de su frente resaltaban oscuras, llenas de sudor. Mi padre la retenía con fuerza como si pudiera escapar y en cualquier momento. Mi mamá está enferma de los huesos y no tiene mucha fuerza. Me acerqué a ella sin poder reaccionar. Ella gritaba con una voz grave y desgarradora. Mi hermano empezó a rezar tal y como le indicó el señor de la llamada. Mi mamá reaccionó como si la estuvieran matando, gritó tan fuerte y con otra voz. Luego se burló de él en italiano. Ella solo sabe inglés. Nunca me quité de su lado. Mi hermano le lanzó agua en la cabeza y ella se ahogaba. Su garganta se cerraba y se movía como si de verdad fuera en una piscina. La abracé con fuerza, desesperada por salvarla. Los focos del fondo del pasillo se apagaron y los gatos rascaban la puerta con desespero. Los tres empezamos a rezar con fuerza un salmo, teniendo que soportar sus gritos de dolor. Fueron horas de desesperación, hasta que con más agua bendita y toda nuestra fe, la cosa que nos acechaba se fue. A los pocos días nos fuimos de ahí y jamás volvimos a Tequisquiapan. Sin embargo, la cosa que nos atormentó nunca se iba a separar de nosotros. Esta historia nos la comparte Sara Cotamayo, que el día de hoy está aquí presente. Gracias, Sara. Gracias por compartirnos esta historia y por participar en esta gran temporada de cuentos de terror, temporada 3. ¿A quién no le ha pasado este tipo de historias? O a lo mejor algo más diferente. ¿Los han topado con entes en su casa? Nadie. ¿No se quieren llevar uno de aquí? ¿Quién de ustedes cree en la religión? Levante la mano quien sea católico. Okay. La siguiente participante se llama Anaí Zamora. Tiene 28 años y nos dice: este relato inicia porque en mi casa existía una habitación con muchísima humedad. Cada que pintábamos volvía a salir la humedad. Un día mi mamá comenzó a tener alergia al producto, obviamente el que poníamos para combatir la humedad. Pero las cosas no pararían ahí, puesto que mi mamá comenzaría a comportarse muy extraño. Cabe mencionar que había veces que en la casa al ingresar olía como a podrido, pero pensábamos que era por la humedad. Al paso del tiempo, mi madre, fastidiada por dicho problema y al no ver una solución, una de sus amigas le dijo que conocía a una persona santera que podía ayudarle porque no era correcto que eso que estuviera sucediendo más otras cosas que sucedían en mi casa no era normal. Total que acudió la persona santera y desde que ingresó, ella dijo: es que la humedad se debe a que es una persona que habita en este lugar, pero no es de este plano.
A lo que mi mamá sorprendida dijo, qué extraño, porque tenía años habitando esa casa y se le hacía muy extraño que viera esa cosa. Total que la persona comenzó a realizar sus rituales según para liberar la casa, pero mi mamá comenzó a entrar en trance, se comenzó a convulsionar, cosa que me sorprendió. La santera dijo que la dejara, que no pasaba nada, que era un proceso normal. Cuando mi mamá volvió en sí, era otra persona diferente y no se acordaba quién era, ya que le preguntaba su nombre y le contestaba que era Olivia, pero mi mamá se llama Rosa María. La tuvimos que llevar al médico pensando que se había golpeado, sin embargo, ahí comenzó la historia. Mi mamá entró en depresión, se adelgazó, sus dientes se le empezaron a caer, comenzó a tener ojeras y un día se comenzó a arrancar las uñas de las manos. Los médicos referían que probablemente era un shock, que había tenido esquizofrenia o alguna otra enfermedad que se le había desarrollado. Cosa que yo no creía porque ella estaba bien antes de que acudiera a la santera. Al paso del tiempo mi madre comenzó a envejecer y a desconocer a todos, al grado que se golpeaba, se sangraba la cara y se comenzaba a arrancar sus pestañas. Mis hermanos y yo decidimos internarla para que no se hiciera más daño y obviamente no nos culparan de maltrato. Mi mamá ya era un adulto mayor. En el hospital un día nos avisaron que mi madre había tenido un percance, se había suicidado con la cama. Esto lo cuento porque no sabemos qué sucedió en ese día que la santera apareció y nunca volvimos a esa casa y actualmente radico en Reynosa tratando de olvidar eso. Esta es una historia de Anaí Zamora, de 28 años, que la verdad también participó en este cuento de terror y también participa para el premio. Antes de continuar con el tercer cuento, ¿quién del público quiere pasar tu nombre? Sae, cuéntanos tu historia de terror para que la gente sepa de ti. Cuando ayer me quería un carro negro para dormir. Le preguntaba a mi mamá, no lo veía. Hasta que un día desde mi cocina, desde todo el pasillo, había un hueco entre los sillones. Ahí me escondí y mi mamá y mi abuela pues estaban ahí, por eso no hice jugar de estar. Y en eso, de ahí ya no se volvió a pasar. ¿Ya no lo volviste a ver? Ya no lo volví así, pero ya está. ¿Tus papás qué opinaban? ¿Qué pensaban tus papás cuando les dijiste la primera vez que lo viste? Nada, porque ellos querían, pero me han dicho que ¿Querés que nos contó? un poco. Estimado, muchas gracias por esta historia, la verdad. Gracias. Vamos a salir en este podcast, créanmelo, Esta participante, se llama Elizabeth González, tiene 23 años, de la Ciudad de México. Y dice, la historia que voy a contar no es meramente mía, ni algo que me pasó a mí, pero todo lo sucedido le pasó a una tía paterna que llamaremos Juanita. No recuerdo una fecha exacta, pero todo esto sucedió hace más de 28 años cuando mi primo era muy pequeño. Él vivía con sus papás y otra de mis tías con su familia, mi tío y una prima. Pero el caso es que en esta historia la casa
era de mi tía Juanita. Ella y mi tío compraron esta casa sin saber lo que en un futuro les iba a esperar. Mi tío tenía que trabajar, por lo que mi tía y mi primo estaban solos en casa la mayor parte del día y empezaron a suceder cosas extrañas que poco a poco irían subiendo de nivel hasta llegar a grandes cosas. Realmente nadie se explicaba el por qué pasaban todas estas cosas en aquella vivienda. Mis tíos dormían en una habitación y mi primo tenía la suya aparte. Cuenta mi tía que una vez que entró de noche el cuarto de mi primo, ya que se supone debía estar dormido, pero no lo encontró en su cama, enseguida se asustó, porque pensó que algo malo le había pasado a mi primo. Resulta que el niño estaba debajo de su cama y no se explicaba cómo es que había llegado hasta ahí. Mi tía, la que vivía con Juanita, cuenta que ella y su esposo a veces escuchaban lamentos que sonaban como si estuvieran golpeando, como si estuvieran siendo golpeados. Quejidos provenientes de una mujer que pensaba mi tío que la verdad estaba pasando algo, y mi tía Juanita respondía que no. Cosa extraña porque a pesar de los ruidos, mis tíos lo negaban. Tiempo más adelante, algo aventó a mi primo por las escaleras, provocándole una fractura de la muñeca, que se cuenta, dicen, que en ese momento cuando él salió, se escuchaban ruidos de mover cosas. No sé si se entienda lo que diré, pero ubicas que a veces debajo de las escaleras hay como un huequito que a veces la gente usa como bodega. ¿Alguien tiene algo así en su casa? ¿Tienen alguna bodega? Bueno, pues ahí se tenía un espacio. Juanita en sus escaleras dice que la temperatura en la casa era normal. Digamos que siempre en esa área las escaleras estaban muy frías. Creo que también había otros 2 o 3 tíos presentes, y dice mi tía Juanita que el padrecito todavía ni entraba tal cual a lo que yo ya era su casa cuando el crío que traía prendido se le empezó a apagar. Un día solicitamos que volviera a prender y apagar la luz. Juanita entró a la casa, la cual ella traía una túnica blanca, cosa que nos extrañó. Sin embargo, Juanita tenía la cara rasguñada cuando se levantó el vuelo. Se sabe que un cirio bendito nunca se apaga pese a lo que pasa. A mi primo muy seguido lo bajaban de su cama y la gota que derramó el vaso de esta casa fue la caída que le provocó la fractura, y a pesar de haber sido bendecida la casa, siguieron pasando cosas. Por privacidad y respeto hacia mi tía Juanita no voy a contar lo que pasó, pero ella se divorció y esa casa fue vendida. Creo que por lo regular pasa esto cuando hay casas que tienen entes malignos, por así decirlo. Las casas no son tan habitables y terminan siendo vendidas por los dueños, y lo terminan pagando los que la rentan o los que la compran. Pasaron algunos años desde que mi tía vendió esa casa, cuando un día el señor, dueño de un taller, le contó que unos señores llegaron diciéndole al señor del taller que si le daban permiso de sacar algo. Ellos procedieron a contarle que mi papá muchos años había vivido ahí. Resulta y resalta que ya más adelante se lo llevaron a vivir con ellos para que no estuviera solo cuando ya estuviera más viejo. El señor se enfermó y ya no iba a salir de esa casa, por lo que le confesó a sus hijos que él mismo había mandado al otro a matar a su esposa. Han pasado ya muchísimos años desde aquellos sucesos y esa casa aún existe, pero está en abandono total, aún con cortinas. Dato que sirve para la siguiente, se las contaré. O sea que esta compañera, esta amiga, nos va a contar más historias adelante, o habrá una segunda parte de esta historia, pero se sabe, no recuerdo cómo se supo que la casa quedó en abandono a raíz de que a los trabajadores del señor les pasaban cosas. Sin embargo, dentro de la casa también quedaron máquinas y demás cosas. Mi papá trabaja reparando fugas de agua, y algunas veces ha pasado o le toca trabajar cerca de esa casa. A veces dicen que la espina nos va uniendo, ¿no?
o no nos imaginamos dónde vamos a ir a parar más adelante. Mi papá a sus compañeros les contó la historia, cosa que no les creyeron, y uno de ellos le dijo que había visto a alguien a través de las cortinas. Entonces mi papá dice que se asomó por la chapa de la puerta, y cuál fue su sorpresa, que al otro lado de la puerta se veía colgada. Y así finaliza la historia de Elizabeth González, de 23 años. Vamos a ir a un corte comercial porque vamos a entregar los premios a los participantes. Vamos a hacer la premiación de los cuentos de terror que participaron en la convocatoria que lanzamos. Esta convocatoria de qué trataba, bueno, algo muy sencillo, era que me mandaras vía correo tu cuento, tu historia, tu anécdota o un relato que diera terror para la temporada número 3 de cuentos de terror. El primer premio se iba a llevar 500 pesos, mejor dicho, se va a llevar 500 pesos, se va a llevar un libro de nuestro compadre César Buenrostro. César. Sí, aquí están los libros que escogimos. Es un libro de Eliphas Levi, Los 72 Espíritus de la Cábala, un clásico de clásicos, el Necronomicon, ya bajo su propia responsabilidad de que se lo lleven, y el Evangelio de las Brujas Aradia, un libro que les había platicado yo hace rato para que vieron, o pusieron atención. Es un libro que habla de las brujas, pero desde la perspectiva de la Biblia. Así que es un libro imperdible para la gente que le gusta el tema de las brujas. ¿Y aquí para quién son? El primer lugar que hicimos, y obviamente les había yo comentado que había una sorpresa especial para los ganadores, y es que se van a llevar una cerveza edición especial de cuentos de terror, patrocinada, por así decirlo, por Malito Elixir, y que el día de hoy les voy a entregar a los participantes de este gran relato y ganadores. Y vamos con el primer lugar. El primer lugar se lo lleva vamos a empezar del 3 al 1, entonces creo que es más emocionante del tercero, el segundo y luego el primero, que se lleve todos los aplausos, además del reconocimiento. el primero lo decimos como por ahí de las 6:30 de las 7 de la tarde. ¿Cuántos se habrán corrido para eso? Vale, empezamos. Tercer lugar se lo lleva tercer lugar se lo lleva, vamos a ver, el premio para el tercer lugar es un libro de las brujas y una cerveza de Maldito Elixir. Si no está, lo vamos a mandar obviamente y ya quedamos ahí de acuerdo para verla en algún punto céntrico para hacerle la entrega de su prenda. Así que esto se va para YouTube y para el canal de Spotify de Cuentos de Terror. Tercer lugar a la 1, tercer lugar a las 2. Se lo lleva la participante de un cuento de terror que nos mandó apenas. Se llama Anaí Zamora, de 28 años, con su relato de la humedad en la casa. Un aplauso, la verdad. No están ahí, les vamos a vernos en algún punto, pero Anaí, obviamente este video nos vamos a ver para que recibas tu regalo. Él se lleva el libro de las brujas, una cerveza de Maldito Elixir, y también un niño se lo van a llevar también. Y obviamente un aplauso, por favor, a esta chica que se esmeró con este relato, que la verdad me gustó mucho. Sin embargo, ahí el público votó, quedó en tercer lugar. Vamos con el segundo lugar. Por cierto, antes de pasarnos al primero, el segundo, el tercero, el cuarto, al finalizar el podcast, les tenemos una sorpresa del canal a todos los niños. Así que si me escuchan todos los niños, al finalizar el podcast de Cuentos de Terror con tu amigo Natalón,
traemos una sorpresa para todos los niños y es darles su calaverita. Así que, por favor, al finalizar el podcast, después de la participación en este debate paranormal, vamos a hacer una calaverita a todas las niñas. Ah, perfecto. Una calaverita. Ahí traemos calaverita. Ah, yo pensé que calaverita literaria. No, de dulce. Ah, perfecto. Que váyanse preparando todos los niños porque vamos a dar su calaverita de Halloween para que no se vayan. Segundo lugar será la participante. Este estuvo bastante reñido porque la verdad son relatos que estaban fuertes. Y el segundo lugar se lo lleva la participante Elizabeth González, de 23, con la historia de la mamá asesinada. Un aplauso. También igual Elizabeth no nos pudo acompañar, sin embargo también nos mandó un mensajito que la vamos a entregar su premio. Ella también se lleva el siguiente libro, que es vamos a darle los 72 espíritus de la Cábala de Eliphas Levi. Seguramente Eliphas Levi sigue siendo todavía uno de los representativos de los temas de lo que es la espiritualidad y del ocultismo. Eliphas Levi, que básicamente describe a Mahomet, una de las figuras más interesantes del ocultismo hoy día. Así que también se lleva su cerveza edición especial Maldito Elixir. Así que, no hombre, se van a poner pero bien recios. Y bueno, obviamente vamos con el primer lugar y este de verdad se lo voy a dar con mucho orgullo y mucha emoción. Y esperemos que ahorita me comenten y me platiquen porque por ahí me están diciendo producción que traen más historia. Así que si la quieren compartir, sean bienvenidos. Si no, me la comparten y la decimos en el siguiente capítulo de Cuentos de Terror. Pero obviamente el premio al primer lugar por la mejor historia, la verdad está muy bonita. Sara J. Mayo, de 17 años, pasa al frente por favor para recibir tu primer lugar. ¡Qué emoción! Sara, por favor, este es un reconocimiento del canal por haber participado en esta gran temporada. Y vas a recibir un libro de César Buenrostro. Ahorita pasas a mi staff, por favor, para que te lo firme. Yo soy el editor. Ay, me lo va a firmar porque sí. Y espero que lo necesites, ¿va? Y ahorita pasas nosotros para darte la siguiente parte del premio, pero obviamente pasa con el nombre oscuro para que te des tu cerveza edición especial de Maldito Elixir. ¡Bravo! Sabe a lo que venía, sabe lo que hizo. Felicidades, de verdad, esta historia, como siempre lo he dicho. Gracias de verdad, papá, que estuvo también ahí atento. El canal, este podcast de terror es para eso, para esas historias reales, esas historias paranormales. Pero hablando del tema paranormal, César, ¿estás preparado para este debate? Nunca más preparado. Adelante, pues tú dices y te damos un fuerte aplauso. Bravo, bravo.